Hola, ¿sabías que los derechos de segunda generación también son conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales, o también llamados DESC? Ahora, ¿sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Antes de hablarte acerca de los DESC, es necesario que conozcas en primer lugar qué son los derechos humanos. Al hablar de derechos humanos, decimos que estos nos proporcionan un marco común en donde se encuentran normas y valores, los mismos que están universalmente reconocidos. Además, establece obligaciones del Estado para que estos actúen de determinada manera y abstenerse a cometer ciertos actos que violen estos derechos. Ahora que ya aprendiste sobre los derechos humanos, vamos a conceptualizar qué son los DESC. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Estos derechos generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentran en el país puedan disfrutar de los derechos antes mencionados, y así ofrecer mecanismos de protección y recursos a dichas personas en caso de que hayan sido vulnerados estos derechos. Los DESC se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención que proporciona el Estado se centre principalmente en los grupos más excluidos, marginados y discriminados en la sociedad. Ahora bien, ¿sabes cómo se originaron los DESC? Los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos también como DESC o derechos de segunda generación, nacen en la época de la Revolución Industrial. Aquí aparecieron sociedades urbanas, donde se desarrollaron nuevas formas de trabajo, que se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los que poseen los medios de producción y por otro los que utilizan su fuerza de trabajo. Debido a esto se producen relaciones que requieren equilibrio, y a partir de esto nacen los movimientos sociales, que tienen como objetivo la búsqueda del equilibrio. Surgieron gracias a las luchas sociales durante la Revolución Industrial, en donde prevalecían los intereses por mejorar la producción económica. Es así que tanto hombres, mujeres, niños y niñas se veían obligados a trabajar para poder obtener un ingreso que les permita vivir, pero realmente estaban sometidos a una explotación laboral, donde no tenían un salario digno, mismo que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, y por si fuera poco, se veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas durante muchas horas. No tenían tiempo para disfrutar en familia o simplemente descansar. Es por este motivo que, cansados del abuso de poder por parte de los dueños de las fábricas, los trabajadores se organizaron para exigir que se respeten sus derechos y se reconozca su dignidad como seres humanos. Además, buscaban alcanzar un cambio que permite el equilibrio social. Es así que, gracias a las luchas y revoluciones constantes de movimientos obreros y sindicales, se logra una reivindicación de los derechos humanos. Entre estos tenemos derecho a la salud, derecho al trabajo en condiciones laborales adecuadas donde se debe exigir equidad, seguridad e higiene, derecho a la educación, protección a las madres trabajadoras y a los niños, seguridad social, cultura, arte y ciencia. Si bien ya se hablaba acerca de los derechos económicos, sociales y culturales en el siglo XIX, se los llevó a la práctica en el siglo XX. Las condiciones tan difíciles en donde se implantó la revolución industrial
el mundo del trabajo hizo necesaria que se ampliara el concepto de los derechos humanos, pues surgen nuevas necesidades y ese es el origen de los derechos de la segunda generación, sino fundamentalmente a su aplicación real y efectiva, a fin de evitar que los mismos se tornen ilusorios. Entender la progresiva aparición del fenómeno de los derechos sociales en distintos momentos y en diferentes niveles de precisión y de concreción es fundamental. Así es que se torna importante la comprensión de las formas de concreción que se generan en momentos en la historia que concretan los derechos económicos, sociales y culturales. El primero abarca el substrato social y cultural en reconocimiento del otro, de su dignidad y de la igualdad de género humano. Y el segundo momento relevante es el tránsito a la modernidad y los siglos del mundo moderno que conducen a la Ilustración, donde aparecen los valores de la ética pública moderna y el concepto clásico de derechos humanos. Las ideas de solidaridad y de amor de Aristóteles, de los estoicos y de Tomás de Aquino tendrán en este contexto una nueva dimensión y adquirirán un nuevo significado. En el siglo XIX se produce un paso más en la concreción de la formación de esta mentalidad con las formulaciones liberales, progresistas o del socialismo ético, desde Stuart Mill, Planck, Lassalle o Bernstein, y en nuestro país, Pablo Iglesias y Jaime Vera. En este momento se dan las fases posteriores del desarrollo de los derechos sociales y su mención en el desarrollo de instrumentos de derechos. Las formas de concreción de esta manera se van a ir desarrollando en los distintos instrumentos jurídicos. En las constituciones, por ejemplo, supone Markay-Wietzewicz, primero, la aparición de la defensa, sociedad de la persona en las nuevas declaraciones y segundo, la limitación en nombre del interés social. Para Camps, 1998, nos dice que la concreción exige a la vez una intervención del Estado en lo que se hace a garantizar los bienes sociales básicos, como lo es la educación, protección de la salud, trabajo, pensiones. Dado que un derecho no debe estar solo declarado como tal, debe precisar además cuáles son las obligaciones de los estados que posibiliten la concreción de este derecho y establecer mecanismos de protección a fin de exigir su cumplimiento cuando se violen dichas obligaciones. Ello significa que todo ordenamiento jurídico debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y no limitarse solamente a reconocer la existencia de los mismos. Los estados entonces tienen el deber ineludible de reconocer, respetar, promover y tutelar aquellos derechos y contribuir en consecuencia a hacer más fácil el cumplimiento de los respectivos deberes. Para que los derechos humanos sean efectivos, deben ir más allá de la esencia normativa, para convertirse en parte de la cultura jurídica de una sociedad dada en un momento determinado. Además, como se esclarece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que todos deben participar económica y personalmente en la concreción de un orden social y económico justo. No se trata de un simple objetivo que se puede relegar a las autoridades estatales impersonales, burocráticas y centralizadas. Nos enseña que para concretar los derechos económicos, sociales y culturales se necesita el reconocimiento, las obligaciones positivas y no meramente las restricciones de un sistema de gobierno característicamente libertario. Y afirma que, en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales y de todos los derechos humanos, la salud y la fortaleza de los lazos familiares son más que esenciales para el goce sustantivo de los derechos humanos.